Veamos algunos ejemplos de langostas en la Biblia. Y aquí tenemos varias categorías. La primera de ellas, juicio. Éxodo 10:4 nos dice: si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Y en el versículo 13 y 15 nos dice: Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo el día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas ni la habrá después. Deuteronomio 28:38 dice: sembrarás en tu campo mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares por tu territorio, pero no te ungirás con su aceite, porque se caerán las aceitunas. ¡Qué terrible desgracia! Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos porque serán llevados al cautiverio. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Segunda de Crónicas 7:13. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Y ahí viene un versículo muy conocido de que si mi pueblo se humilla y busca mi rostro. Pero si ven que antes había una plaga de quienes, de langostas, que acaban con todo. Hay también referencias acerca de las langostas como alimento, como vemos en Levítico 11 del 21 al 22. Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en 4 patas y que ustedes podrán comer. Los que además de sus patas tienen zancas para saltar, y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. Mateo 3:4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Entonces vemos aquí comiendo chapulincitos. Y tenemos la misma referencia en Marcos 1:6, donde dice: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Otra mención que se hace acerca de las langostas tiene que ver en otro sentido, y es la de analogías con respecto al tipo de comportamientos que se tienen en las langostas. Y es que en Números 13:33 leemos: hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían a nosotros. Aquí está mostrando cómo el pueblo de Dios decía: nosotros somos pequeños frente a un pueblo tan numeroso, cuando iban en busca de la victoria. Y en Jueces 6:3 al 5 leemos: siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Aquí hace una nueva referencia, esta vez como una analogía. Pero no solo se habla como analogía, sino que también encontramos en la Biblia referencias acerca de visiones proféticas en las que se mencionan estos increíbles insectos. Vamos para el libro de Amós, capítulo 7, en su versículo 1 al 3 dice: el Señor Omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Esta es una de esas referencias de plagas que llegan. Y más adelante lo confirma. Amós 4:9. Castigue sus campos con plagas y sequía.
La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Pero una visión todavía más aterradora de lo que venimos hablando la encontramos en Apocalipsis 9 del 1 al 4, en donde se habla de una especie particular con algunas modificaciones de la cual no tenemos todo el entendimiento, pero si miramos todo el comportamiento que hemos estudiado en esta serie, nos damos cuenta que es algo no muy agradable. Miren lo que dice. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tremenda referencia apocalíptica acerca de estos animales y que tiene mucha relevancia en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Y obviamente en este tema no podríamos dejar de citar la más grande referencia que hay completa de todos los ciclos de vida de estos animales denominados langostas en el libro de Joel. Y esto está relacionado directamente con toda la economía en un país. Miremoslo. Joel dice en el capítulo 1, versículo 4. Lo que dejaron las langostas grandes, esas negras que tienen un comportamiento tremendamente agresivo. Entonces, lo poco que dejaron lo devoraron las langostas pequeñas, las más pequeñitas que están en su ciclo. Y lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Esta es una referencia que nos dice que no quedó absolutamente nada. Y una referencia adicional a lo que implica a nivel de la economía la vemos en el libro de Malaquías. Y sí, Malaquías capítulo 3 en su versículo 10 es de esos pasajes que todo creyente en algún momento pasa, lo entiende, y hacemos referencia especialmente a lo que tiene que ver con el diezmo. Pero quiero que hagamos ese énfasis especial hoy en lo que dice. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí la referencia es muy directa y muy clara acerca de una promesa y también una maldición que hay cuando no hacemos lo que conviene y no mantenemos nuestras finanzas en el orden correcto de Dios.